Solo quiero leer unos versículos del Salmo 11 para posteriormente ir a Deuteronomio capítulo 6, versículos 1 al 9, como leímos recién, pero primero vamos al Salmo 11 para mencionar algo que me parece importante considerando las circunstancias. En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de ser el justo? La pregunta que se hace David. Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Más allá de lo que pueda pasar en una circunstancia como la que estamos viviendo como país, esta es una verdad inalterable. Los tronos y coronas, como cantábamos recién, no solo pueden perecer, sino que van a perecer. Todos los reinos de este mundo, así como los grandes reinos que hubieron, que Daniel menciona en la profecía, murieron, desaparecieron, hay solo rastros de ellos en el día de hoy, son material de historia. Así también todos los gobiernos que hay y que van a haber en esta tierra van a desaparecer. Y si estos gobiernos destruyen los fundamentos, como dice el versículo 3, ¿qué ha de ser el justo? ¿Qué ha de ser el creyente? ¿Qué ha de ser aquel que ha puesto su fe y su confianza en el Señor? Levantar su mirada y colocarla en la persona del Señor. Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Dios tiene una posición que nadie va a poder moverlo de ese lugar. Jehová está en su santo templo. Y Jehová permanecerá en su santo templo. Independiente de lo que pase en este país. Por eso nuestra confianza no está en un hombre ni en una agrupación de hombres que puedan aparecer como supuestos Mesías, porque tenemos un solo Mesías y Él está a la diestra del Padre. Y seguirá allí, está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono y ahí habla de gobierno, de autoridad, de dominio. Y eso es lo que implica el hecho de saber que independiente del presidente o de los parlamentarios de turno que tengamos, tenemos a un rey que gobierna y seguirá gobernando sobre todos los asuntos de los hombres. Y si a nosotros nos parece que esto se está yendo de las manos, no es verdad. Dios sigue teniendo el control absoluto. Y si el Señor quiere colocar gobiernos corruptos que vayan en contra de la iglesia y persigan a la iglesia, nosotros seguimos sabiendo y confiando y esperando que el Dios Todopoderoso va a mover los hilos de la historia como lo ha hecho siempre para que su plan y su propósito se cumplan. Y si necesitamos persecución, entonces que venga la persecución. El Señor tiene su trono en los cielos y nadie lo va a mover de allí. Y Él está observando todo lo que pasa. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. El Señor no es indiferente a lo que está pasando, ni desconoce lo que está pasando. Todo lo que ocurrió en el día de hoy, lo que ocurrirá en unas semanas más adelante, está establecido por el Señor. Y nosotros confiamos no en hombres, sino en el Dios Todopoderoso, que tiene en el cielo su trono y que está firme en su santo templo y examina el corazón de los hombres y las motivaciones de ese corazón. Ahora, si eso es una verdad absoluta, nosotros necesitamos volver otra vez a revisar nuestras convicciones como creyentes. Me parece que cada una de las elecciones que existen en un sistema democrático como el nuestro debe llevarnos a meditar siempre en cuanto a nuestras convicciones. ¿Qué creemos nosotros? ¿Por qué creemos lo que creemos? ¿Cómo podemos tener certeza absoluta de que nuestra fe está puesta en el lugar y en la persona correcta? ¿Quién es ese Dios que tiene
su santo templo en los cielos? ¿Quién es ese Dios que tiene su trono con el cual gobierna y domina por sobre todas las cosas? ¿Quién es? ¿Cómo es? Y esto que parece obvio, no es tan obvio. Esto que parece una cosa lógica de que cada creyente sabe quién es Dios, no es tan obvio. Y así como nosotros vimos la semana pasada en 2 ocasiones, doctrinas esenciales que me parece que siempre debemos otra vez retornar para poder ver qué creemos y por qué creemos lo que creemos y en quién estamos creyendo. Hoy también vamos a ver algo similar, una doctrina que no se puede agotar en 45 minutos o 1 hora de exposición, porque se trata del tema de toda la Biblia. Se trata de la persona que se revela a través de las Escrituras. Se trata de aquel que tiene su trono en los cielos y su templo también, sobre todas las cosas. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es el único Dios verdadero? ¿Existen más dioses que el Dios que se revela a través de las Escrituras? Tenemos claridad respecto a esto, le hemos transmitido a nuestros hijos esta verdad. Ellos saben que hay un solo Dios verdadero y ese solo Dios verdadero hay que adorar, hay que servir, hay que honrar. Eso es lo que nos dice el capítulo 6 de Deuteronomio, versículos 1 al 9. Y este es el tema que yo quiero que tratemos en el día de hoy, el único Dios verdadero. Vimos la semana pasada la culpabilidad del hombre, luego vimos en la tarde el nuevo nacimiento que procede precisamente del hecho de que el hombre está en una naturaleza corrupta y depravada completamente y necesita entonces una nueva naturaleza. Pero ahora vemos quién es el que puede dar esa nueva naturaleza, quién es el que obra poderosamente para sacar al hombre de esa condición. El único Dios verdadero que se revela en el capítulo 6 de Deuteronomio y en toda la Biblia, en realidad en cada una de las partes de las Escrituras. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová, vuestro Dios, mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Deuteronomio es el libro de la palabra de Dios por excelencia. ¿Por qué razón? Porque Israel había andado durante 38 años por el desierto, vagando en el desierto, porque se había rebelado una y otra vez en contra del Dios que lo había sacado de su condición de esclavitud en Egipto. En 10 ocasiones murmuraron contra Dios y murmuraron contra los líderes que Dios estableció, y entonces Dios los condenó a vagar por el desierto de tal manera que todos aquellos que tenían más de 20 años, que ya estaban vivos cuando salieron de Egipto, todos ellos murieron en el desierto. Y están ahora en los llanos de Moab, al este del Jordán, frente a Jericó. Y Dios le dice a Moisés que es necesario que él reitere toda la ley que había dado a los que habían salido de Egipto, pero ya habían muerto. Es necesario que esta nueva generación entre a la tierra prometida, las van a tomar, las van a poseer. Sin embargo, ellos tienen que tener claridad respecto a quiénes son, cuál es su identidad. Cómo ellos son un pueblo diferente a todos los pueblos de la tierra. ¿Con qué se van a encontrar cuando pasen a tomar posesión de la tierra prometida? Con una multiplicidad de dioses.
con muchos dioses que en parte de sus prácticas eran completamente inmorales, que hacían pasar a sus hijos por el fuego para adorar a sus ídolos falsos, que tenían una cantidad de prostitutas sagradas, entre comillas, esos dioses, para supuestamente motivar a que sus falsos dioses pudiesen copular, tener relaciones sexuales entre ellos para que pueda producir la tierra, los dioses de la fertilidad. Había una cantidad de cosas tremendas allí en Canaán. Dioses que habían inventado en su propia imaginación, de tal manera que del punto espiritual era un desastre total, completo, esas naciones donde iba a entrar Israel a tomar posesión. Desde el punto de vista moral, como acabo de decir, era consecuencia de su concepción equivocada, de la teología de los dioses que ellos tenían, que eran falsos, por supuesto. Y del punto de vista social también era un desastre estos pueblos. Sin embargo, aquí Dios le está diciendo a través de Moisés, Moisés, dile a mi pueblo, ¿quién soy yo? ¿Cuál es el único Dios verdadero que existe? Moisés reitera mis palabras porque ellos tienen que tenerlas en su corazón, en su mente, en su alma. Ellos tienen que entender quién es Dios para poder contrastar con los falsos dioses con los cuales se van a encontrar. Yo quiero que leamos el capítulo 4, los primeros versículos hasta el versículo 8 y vean la singularidad de este pueblo. ¿Por qué era un pueblo especial? Porque ellos tenían características que atraían la mirada de Dios y que Dios por eso los escogió, que eran personas piadosas. No, sino al contrario, eran un pueblo singular porque Dios, el Dios verdadero, los escogió para que pudiesen ellos reflejar la gloria de ese Dios. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutáis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor destruyó Jehová tu Dios de en medio de ti. Mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de todos los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. ¿Pero por qué razón? Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Vean las características que los hacían singulares. ¿Qué nación hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? O sea, la primera característica es que el Dios verdadero era su Dios. Los había escogido, los había redimido, los había llevado por el desierto, los había protegido en el desierto, les había provisto en el desierto y ahora los enviaría o los entrarían a tomar posesión de la tierra que Él había prometido. Pero también hay otra característica. Este Dios verdadero había hablado. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Este Dios verdadero también les había hablado y les había dado una ley. Y en base a ella ellos debían regir su vida. Pero esta forma de poder ellos poner en práctica, poner por obra todos estos estatutos, debía estar ligado necesariamente a una relación de conocimiento correcto del único Dios verdadero, porque de lo contrario iban a entrar a la tierra que Dios le había prometido, que estaba llena de paganismo y de una multiplicidad de dioses, digamos, de formaciones morales en su conducta y en toda su forma de vivir, y ellos se iban a confundir.
Y ellos estaban, por el corazón que Dios sabe que tiene el hombre, y estaban en peligro constante de poder corromperse con los dioses de esas naciones. Lamentablemente eso fue lo que ocurrió. Y entonces Dios les dice, mira, esto es el credo principal. Y eso es lo que dice el versículo 4 de Deuteronomio 6. Este es el credo principal de Israel como nación. Es una declaración de fe. Es una confesión de fe. Ustedes nunca tienen que olvidar quién es su Dios. Nunca tienen que olvidar quién es su Dios. Y hermanos, nosotros nunca tenemos que olvidar quién es el Dios nuestro. Por eso comenzamos hablando de que Él tiene su templo en los cielos, tiene su trono en las alturas y gobierna poderosamente, porque cuando nosotros sacamos la vista de este Dios y las colocamos en las circunstancias y pensamos en definitiva que las circunstancias van a determinar lo que somos y hacemos, entonces nosotros estamos equivocando completamente el camino e implica que no conocemos al Dios verdadero. Y nos desviamos y podemos ser seducidos fácilmente con los cantos de sirena que hablan en el mundo, ¿cierto? Las filosofías e ideologías que desvían completamente del camino correcto. Necesitamos conocer a este Dios, al Dios de las Escrituras. Necesitamos volver nuestra mirada y nuestra mente, colocar nuestro intelecto al servicio del conocimiento de este Dios verdadero. Pero no meramente para saber más, no meramente para discutir y ganar una discusión respecto a quién es Dios, sino para que podamos nosotros entender que la vida cristiana no se trata de cosas externas que nosotros podamos hacer, sino se trata de una relación con este Dios verdadero. Y una relación que es transformadora en toda su esencia, una relación que nos lleva a mirar las Escrituras y decir, realmente mi Dios es único, es incomparable, no hay nadie como Él. Y es un privilegio extraordinario que Él me haya dado la calidad de hijo de Él. Notemos como dice más adelante Deuteronomio 4, versículos 20 en adelante. Deuteronomio 6, versículo 20 en adelante, el mismo contexto. Dice, mañana cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida, como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios como Él nos ha mandado. ¿Para qué entonces conocer al Dios verdadero? ¿Para qué conocer sus estatutos y decretos? ¿Cuál es la finalidad? Para que podamos vivir conforme a su voluntad. Y para que viviendo conforme a su voluntad, entonces podamos transmitir esta herencia rica, extraordinaria, de generación en generación. Y aunque vivimos en un país que cada vez se olvida más de Dios y que vivimos en un país que cada vez odia más al Dios verdadero y a sus principios, nosotros los que tenemos una relación personal con Él debemos profundizar en esa relación. Y que la teología, el entendimiento, la comprensión de quién es Dios transforme completamente nuestra manera de vivir. Porque vamos a enfrentar tiempos peores y necesitamos revisar nuestras convicciones. No debe meramente entrar aquí a lo intelectual. Dios se ha dado a conocer por medio de su palabra escrita no para alimentar nuestro orgullo intelectual, sino para transformarnos en adoradores de Él. Esa es la razón principal. Adoradores conscientes del único Dios verdadero. Cada día vemos a personas
en las iglesias, en algunos casos, que han pasado años ahí. Y esto es lo triste. Años sin mayor comprensión de lo que significa tener una relación viva y genuina con el único Dios verdadero. Yo soy creyente hace 30 años, yo soy creyente hace 40 años y no hay mayor cambio en su vida. Eso no es cristianismo. Imagínense que lleguemos a enfrentar una persecución. ¿Con qué convicción vamos a enfrentar eso? Una relación con Dios tiene preponderancia en la vida cotidiana. Por ello es urgente que volvamos otra vez a explicar, igual como ocurrió con Moisés en ese tiempo al pueblo de Israel, volvamos a revisar la Biblia, las Escrituras, la palabra de Dios y poder preguntarle al mismo Dios, Señor, dinos quién eres tú, cómo eres tú, cuál es tu carácter, cómo entonces nosotros hemos de vivir en función de aquello. Y vamos a ir al capítulo 6, versículos 4 en adelante, porque allí nos vamos a centrar para poder entender esto. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. No cabe duda que los versos 4 y 5 son el corazón de este pasaje. En hebreo esta es una sola frase, el versículo 4, inclusive hasta el versículo 2 es una sola frase. Pero estos versículos 4 y 5 son el corazón, el meollo, la médula de todo lo que el pasaje nos quiere enseñar. Y no solo de este pasaje y del libro de Deuteronomio en general, sino diríamos que prácticamente de todo el Antiguo Testamento. Es uno de los textos más importantes de la Biblia. Este se llama, en el versículo 4, el Shema de Israel. Shema es una palabra hebrea que significa oír o escuchar. Oye Israel, Shema Israel, eso es lo que estaban diciendo. Esto tenían que repetirlo una y otra vez, una y otra vez. Se transformó con el tiempo en una especie de credo que todo judío piadoso debía repetir cada día, en la mañana y en la tarde sagradamente. Cuando se levantaban en la mañana tenían que repetir esto: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. En la tarde, otra vez, Jehová nuestro Dios, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Este es el Shema que desempeñó un gran papel en la piedad judía y en la exégesis y teología rabínica ortodoxa, es decir, en aquellos que entendían realmente este párrafo y querían darlo a conocer de generación en generación. Escuchen ustedes, pongan atención, eso es lo que significa. Su oído esté atento, su corazón dispuesto. Escuchen esto: Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Existe un solo Dios verdadero, está diciendo. Era dicen los teólogos, una especie de confesión litúrgica con el cual el adorador se comprometía a ser fiel al Dios del pacto. No solo era repetir, sino que estaba diciendo con ello: yo me comprometo a ser fiel a este Dios que ha sido fiel conmigo. Tan importante era que el mismo Señor Jesucristo lo citó en respuesta a la pregunta de un escriba en Marcos 12, 28 y 29. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. A continuación declaró que era el primer y más grande mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Este es el mandamiento más importante. Por tanto, estamos ante una de las declaraciones más trascendentes de toda la Biblia.
Este entonces debe ser el foco de nuestra teología, del conocimiento de Dios, la fuente de la cual brota todo lo demás en cuanto al conocimiento de Dios. Aquí nace, esta es la fuente, esta es el lugar donde tenemos que ir una y otra vez. Por eso es que era una especie de ritual litúrgico que constantemente tenían que estar repitiendo. Yo quiero desarrollarlo en algunos puntos centrales, estos versículos del 4 en adelante. En primer lugar, el Shema es un llamado a confesar que creemos en un único Dios verdadero. Es un llamado a confesar, porque es una confesión de fe, que creemos en un único Dios verdadero. La declaración del Shema es una doctrina fundamental de las Escrituras, puesto que declara que no hay otro Dios aparte del Dios vivo y verdadero, revelado en las Sagradas Escrituras. No hay otro Dios. Por eso es que es preocupante. Cuando a veces más por entusiasmo, más por pasión, más por una especie de sueño absurdo, pensamos que un hombre que va a aparecer, Dios lo va a usar para que transforme todas las cosas. Eso no es así, porque ese hombre, que Dios hecho hombre, vino y transformó nuestro corazón y transforma el corazón de todo aquel que cree en Él. Pero no es un líder político. Nuestra confianza nunca debe estar en un hombre porque confiamos en nuestro único Dios verdadero. Moisés dio una mirada retrospectiva en la historia reciente cuando escribe Deuteronomio en los primeros 4 capítulos para mostrar que este único Dios verdadero había escogido a Israel como su pueblo. Lo había liberado de la esclavitud y lo había guiado por el desierto, dándole victoria sobre todos sus enemigos. Si ustedes leen los primeros 4 capítulos, se van a dar cuenta de que eso es lo que Moisés hace. Mira hacia atrás en la historia y dice, esto es lo que hizo Dios con Israel. ¿Por qué lo hizo? Debido a su amor incondicional. No hay ningún otro motivo. Capítulo 7, versículo 6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó. Esa es la única razón. Debido a su amor incondicional por Él. Por tanto, ahora Israel debía confesar su lealtad a este único Dios verdadero. Nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Eso es lo que dice Juan. Y es lo mismo que está diciendo aquí. Dios está diciendo, confiesa que existe un único Dios verdadero. Y ese Dios verdadero te amó a ti, en tanto ahora ámalo a Él. Sírvelo a Él. Matthew Henry dice, Él solo es Dios y es solo un Dios. No deseemos tener otro. Bienaventurados quienes tienen a este solo Señor como su Dios. Mejor es tener una fuente que 1000 cisternas. Un solo Dios todo suficiente que 1 millar de enemigos insuficientes. De amigos insuficientes. Es mejor un solo Dios todo suficiente que 1 millar de amigos insuficientes. No confiamos en carros ni en caballos, dice el salmista, sino de tu nombre haremos memoria. Este Dios único descrito aquí por medio de las consonantes sí, HWH, que era la forma en que se escribía el hebreo, es aquel que se manifestó a Moisés en la zarza que no se consumía y que llamó la atención de Moisés. Es el único que existe por sí mismo, que no necesita de nada ni de nadie para existir, el autosuficiente. El único que aunque todo el mundo, sin excepción en la tierra, no creyera en Él, Él sigue siendo Dios porque no nos necesita a nosotros. Este Dios que tiene su trono en los cielos, como vimos, que tiene su santo templo en los cielos, que examina todas las cosas, que guía todas las cosas conforme a su propósito. Este Dios es el que se revela aquí. Oye Israel, Jehová nuestro Dios es único, no hay nadie como Él.
Él es único, no recibe consejo de nadie, ante el cual las naciones son como langostas. Es incomparable, es santo, es eterno, es inmutable. Este es el único Dios verdadero. Isaías, y eso siempre hemos de recordarlo, hace una comparación, pero no una comparación entre Dios y los hombres en una línea de igualdad, sino por el contrario. En el capítulo 40, Isaías dice en el versículo 18, ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis para hablar en contra de la idolatría? Versículo 21, ¿no sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. Así son todos los líderes políticos del mundo, como nada delante de Dios. Y luego dice, ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Hermanos, ¿ven la grandeza de Dios? ¿Ven cómo la Biblia se expresa de Él? ¿Ven cómo la Biblia revela el carácter de un Dios extraordinario como nuestro Dios? Su pueblo, su iglesia hoy está también en medio de pueblos y de filosofías e ideologías paganas. Vivimos en medio de un mundo turbulento, conflictivo, que rechaza a Dios y sus principios. Sin embargo, nosotros sabemos quién es nuestro Dios. Y este Dios no tiene comparación con nada de lo que existe. Todo lo demás son invenciones nacidas en la imaginación de hombres corruptos de entendimiento. Históricamente Israel estaba en los llanos de Moab, como dije, frente a Jericó, y iba a pasar a tomar posesión de una tierra distinta, donde habían muchos pueblos, le rendían adoración a muchos dioses distintos. Se hacían dioses conforme a su propia necesidad. Sin embargo, Israel tenía que saber que era un pueblo singular, tenía un único Dios, y ese único Dios era verdadero, y no había nadie más fuera de Él. Él era el creador y sustentador de todas las cosas, a quienes ellos debían lealtad absoluta. Hoy nos encontramos con un avance poderoso del secularismo. Algunos teólogos dicen que estamos viviendo en el postcristianismo, algunos incluso sociólogos dicen eso. Es decir, después del cristianismo, el cristianismo ya quedó atrás, ya superamos esa etapa, dicen, esa etapa de misticismo, esa etapa de fantasías, de creer en un Dios que nadie ha visto. Eso es lo que dicen ellos. Y por eso las universidades están plagadas de esta filosofía totalmente contraria a Dios. Quieren ignorar a Dios. El secularismo ha avanzado sustancialmente en nuestro país. Somos el segundo país de América, de Sudamérica al menos, más ateo que existe. El agnosticismo ha entrado y ha tomado por asalto a la sociedad. Y la iglesia está inmersa en un mundo hostil. Nuestros jóvenes asisten a universidades que son verdaderos campos de entrenamiento del ateísmo y promueven el odio hacia Dios y sus preceptos. La lucha por la mente de nuestros jóvenes nos debe llevar a repetir en sus mentes y corazones cada día esta declaración de fe que sustente y afirme sus convicciones. Es la verdad trascendente que creemos, que existe un único Dios verdadero a quien debemos lealtad absoluta. Que rechazamos, por tanto, todo aquello que desee ganar nuestra lealtad que no sea el Dios de la Biblia. Todo lo demás viene y procede del mundo. Y lo que hay y el que ama al mundo y las cosas que hay en el mundo, el amor de Dios no está en él, dice la Escritura.
Nosotros debemos saber más que nunca quién es nuestro Dios, por qué creemos en Él, por qué nos sometemos a Él. Debemos enseñar que la vida nuestra está conectada con la teología nuestra. Es decir, en la medida en que tengamos un conocimiento más grande de Dios, entonces tenemos una vida de mayor servicio, lealtad y devoción a este Dios. No hay una diferencia, no debe haber una diferencia entre lo que conocemos y cómo vivimos. Conocer a Dios es algo que debe transformar nuestra vida. Ahora, ¿cómo podemos conocer a ese Dios? Por las Escrituras, pero hay alguien que lo reveló en términos personales de una manera única. Juan capítulo 1, versículo 1 y 14. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Versículo 18. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Cómo podemos conocer a Dios? A través de Jesucristo. Porque Jesucristo revela al Padre. Cuando Felipe le dijo, muéstranos al Padre, y Jesús que le dijo, tanto tiempo he estado con ustedes, el Padre y yo, uno somos. Luego el apóstol Pablo más adelante lo explica quizás en una manera más detallada en términos doctrinales cuando le habla o le escribe la carta a los Colosenses en el capítulo 1, versículo 15 y 16, dice, Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. No podemos conocer al Padre si no conocemos al Hijo, porque el Hijo revela al Padre. Y luego el autor de Hebreos, en el capítulo 1, versículos 1 al 3, dice lo siguiente. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Este Dios es conocido a través del Hijo. El Hijo nos dice quién es Dios. El Hijo nos dice cómo es Dios. Y el Hijo nos dice lo que Dios hizo para sacarnos de la esclavitud del pecado. Y entonces, ¿cómo resume el mismo Señor Jesucristo en su oración sacerdotal antes de partir, antes de ir a la cruz, la noche antes? Él dice, esta es la vida eterna. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Nadie puede decir que cree en Dios si no conoce al Hijo. Y por eso tenemos un país que en un 70%, quizás más, dice creer en Dios y vive de otra manera. Y por eso tenemos una confusión terrible en lo que significa la verdadera fe. Y la gente asume que cree en Dios porque pertenece a un sistema religioso. Pero no conoce al Dios verdadero, porque si conoce a Jesucristo, conoce al Padre, y si conoce al Padre es transformada su vida. Nadie puede conocer a Dios y no ser afectado por ese conocimiento. Por eso la declaración que se debe repetir una y otra vez es un llamado a confesar que creemos en un único Dios verdadero. Y ese único Dios verdadero lo conocemos a través de su Hijo, el Señor Jesucristo. Y lo que Él hizo en la cruz. Por eso, esta exhortación
debe llevarnos a revisar la forma en que vivimos. Y hermanos, créanme, sinceramente es triste cuando uno se llena de cosas respecto de Dios y no se llena de Dios. Es triste cuando uno aumenta en su conocimiento intelectual, pero no tiene una transformación en su vida. No nos apasionamos por Dios y sin embargo nos apasionamos con otras cosas que no tienen ninguna importancia. Escuchamos domingo a domingo las Escrituras. Escuchamos los jueves las Escrituras, en algunos casos los que vienen los jueves. Leemos las Escrituras en nuestra casa, pero parece que no pasa nada. Algo no está funcionando. Algo no está funcionando. Hermanos, el repetir esto, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, Israel se acostumbró a un ritual después, pero no entendió la implicancia profunda que tenía esto en su vida. Y por eso, además de ser un llamado a confesar que creemos en un único Dios verdadero, también es un llamado a amar al único Dios verdadero, es lo que a continuación indica. Noten cómo el conocimiento debe llevar a amar a ese Dios. Como consecuencia lógica, versículo 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. Y Jesús dijo, este es el primer mandamiento y más importante. Este es el primer mandamiento. Ya Dios había mostrado pruebas más que suficientes de su amor extraordinario por un pueblo insignificante como Israel. Ahora entonces, ante este conocimiento, el pueblo es llamado a responder. ¿Y cómo puede responder el pueblo ante la revelación y el conocimiento de un Dios tan extraordinario como este? Amándolo integralmente. La idea es que la obediencia con la cual se evidenciaba la lealtad al único Dios verdadero debía estar motivada únicamente por amor. Únicamente por amor. ¿Por qué? Porque nosotros podemos obedecer por otras causas. Por ejemplo, para ganar algo de parte de Dios. Para ganar ciertos favores de parte de Dios. Para recibir ciertas cosas de parte de Dios. Podemos obedecer, pero esa no es la motivación correcta. La motivación correcta es que, conociendo a Dios, amemos a Dios. Debido al amor de Dios y como una respuesta al mismo, la gente estaba llamada a amar a Dios con todo su ser a través de la expresión de obediencia voluntaria y gozosa a los mandamientos de Dios. Y no quiero pasar por alto estas dos palabras que acabo de mencionar. Una obediencia voluntaria y gozosa. ¿Por qué? Porque lo que Dios hace a través de su amor nos persuade a que Él es bueno y nosotros entonces lo seguimos a Él voluntariamente, pero también gozosamente. La Biblia dice claramente, el salmista en el Salmo 16 dice, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y hermanos, es triste que esto no se vea en las iglesias. Gozo, pasión por el Señor, si el Señor es tan grande como lo revelan las Escrituras. Se ha enviado a su Hijo a morir en la cruz por cada uno de nosotros. Se ha derramado la sangre de su Hijo, se ha descargado toda su ira sobre su Hijo para poder darnos a nosotros salvación. ¿Cómo no nos vamos a amar? ¿Cómo podemos ser indiferentes a ese amor? Nos quedamos como si estuviésemos hablando de cualquier cosa. No, hermanos, esto tiene que producir un cambio sustancial en nuestro corazón. Matthew Henry dice que cumplamos cada parte de nuestro deber para con Él a partir de un principio de amor. La profundidad y la amplitud de esa demanda es incorporada por el hecho de que abarca el corazón. ¿Lo notaron? Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. La parte del corazón es la parte esencial del ser humano. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. El corazón para los hebreos era el lugar de donde estaba el sentimiento, la voluntad,
las emociones y todo lo que tiene que ver con la parte central de la personalidad humana. Y está diciendo, ama a Dios de esa manera. No se puede amar a Dios superficialmente. No se puede amar a Dios con parte de nuestra personalidad. No debemos amar a Dios como una especie, ¿cierto?, de cumplir un ritual religioso. Esa no es la expresión de amor hacia Dios que Él demanda. La mejor descripción de un creyente es el que ama a Dios. ¿Quién es un creyente? El que ama a Dios. Esa es la mejor descripción. ¿Cómo lo ama? Lo ama sobre todas las cosas y lo ama más que todas las cosas. Lo ama más que su propia vida y lo ama más que lo que ama su propia familia. Y lo ama más a lo que ama su propio trabajo y lo ama más a lo que ama sus propias posesiones. Ama a Dios por sobre todas las cosas. El apóstol Pablo, después de escribir quién es Jesucristo, que dice que en Él fueron creadas todas las cosas, las invisibles, las visibles, que dice que Él es la cabeza de la iglesia, que dice que Él es también quien nos reconcilió consigo mismo en la cruz, dice una cosa muy importante, dice para que en todo Él tenga la preeminencia. Para que en todo, absolutamente en todo, Él tenga la preeminencia. Pero ¿cuál es el problema? La práctica nos muestra que nosotros nos amamos más a nosotros mismos. Nos muestra que nosotros amamos más a nuestra familia que a Dios. Nos muestra que nosotros amamos más nuestros éxitos que a Dios. Nos muestra que amamos más nuestras posesiones que a Dios. Y entonces eso significa que no hemos entendido quién es Dios. No se trata de saber que Dios existe, que es poderoso, que es sabio, que es santo, que es justo. Eso es verdad. Pero no se trata de saber eso. El diablo también lo sabe. Los demonios cuando se le presentaban al Señor Jesucristo, cuando Él estaba haciendo su ministerio terrenal, decían, ¿qué tienes conmigo, Hijo del Altísimo? Ellos reconocían a Jesús, pero no amaban a Dios. El diablo es mucho mejor teólogo que todos nosotros, sin embargo, odia a Dios con todo su ser. No se trata de saber que la Biblia es la palabra de Dios. No se trata de asistir cada domingo a una iglesia y cumplir con lo estipulado simplemente. No, un creyente es aquel que ama a Dios con todo su ser. ¿Ven la diferencia? Amar a Dios es dedicarse por entero a Él. Es poner a Dios antes que y por sobre todas las cosas. Es procurar cada día que Él tenga en todo la preeminencia. Amar a Dios no es un mero sentimentalismo. Amar a Dios es una acción continua que se refleja en nuestras prioridades. No puedo ir a asistir a la iglesia, ¿por qué? Porque estoy trabajando. No puedo asistir a la iglesia porque hoy tengo otra cosa que hacer. Hermanos, ¿qué significa eso? Que estamos amando más otras cosas que a Dios. Podemos dar miles de excusas, pero esa es la verdad. Amar a Dios es una acción continua de adoración. Otra vez cito a Matthew Henry, este comentarista, que resume de una manera precisa esto. Dice, tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza. Esto es, o esto significa, uno, con un amor sincero. Que no sea de palabra ni de lengua, sino interiormente en verdad, en la práctica, en la realidad. Amar a Dios es amarlo con un amor sincero transparente, un amor genuino, no un amor de la boca para afuera. Yo amo a Dios. Bueno, quiero mirar tu vida para ver si lo amas realmente. En segundo lugar, él dice, con un amor fuerte.
El que es nuestro todo debe tener nuestro todo y nadie sino Él. Con un amor fuerte. El que es nuestro todo, Dios, ¿cierto? Debe tener nuestro todo y nadie sino Él y solamente Él. Esa es lealtad absoluta. En tercer lugar, con un amor superlativo. ¿Qué significa esto? Que debemos amar a Dios por sobre toda criatura y no amar sino lo que amamos por Él. Con un amor superior significa esto. No hay nada más allá que podamos amar más que a Dios. Él nos creó. Él nos da el aire que respiramos cada día. Él coloca alimento en nuestra mesa, pero por sobre todas las cosas, Él pagó por nosotros lo que nosotros debíamos pagar. Por sobre todas las cosas envió a su Hijo a sufrir una muerte terrible por causa de nuestros pecados. Por sobre todas las cosas, Él nos justificó. Por sobre todas las cosas nos dio vida eterna. Y entonces, ¿quién merece más nuestro amor que Él? Un amor superlativo. En cuarto lugar, un amor inteligente. Amarlo con todo el corazón y con toda la inteligencia requiere que veamos una buena causa para amarlo. Es decir, usemos nuestro intelecto bajo la autoridad, la guía, la dirección, la instrucción del Espíritu Santo y vayamos a la palabra y llenémonos de este conocimiento de Dios, tal cual como la palabra lo revela. Y entonces nuestro amor no es un amor irracional, sino un amor inteligente. Lo amamos porque lo conocemos. Cuando decimos esto, cuando leemos la palabra y dice que Dios tiene su trono en el cielo, esto no es simplemente palabras, esto es una realidad. Y por eso confío en Él, porque Él tiene el control absoluto de todas las cosas. Porque Él es fiel. Es un amor inteligente. Y en quinto lugar, con un amor entero, dice, integral significa. Él es uno, nuestro corazón debe estar unido en este amor a ese único Dios. Lo amamos en forma integral, todo nuestro ser, con todo tu corazón, de toda tu alma y con toda tu fuerza. Si Jesús dijo, agregó con toda tu mente. Integralmente todo nuestro ser, amando a Dios. Amar a Dios con todo nuestro corazón es amarlo con todo lo que somos como persona. El corazón es el asiento de nuestros pensamientos, sentimientos y voluntad, como mencioné. Es la fuente donde proceden nuestros pensamientos y decisiones más importantes. Es la esencia misma de nuestra personalidad. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. El corazón es lo que la persona es en realidad. No se trata de una fachada externa. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Ven? Esa es una fachada externa. Dios describió a Israel como un pueblo hipócrita. Dios describió a Israel como un pueblo que externamente aparecía amando a Dios, pero internamente no había nada en ellos. Por eso debemos amarlo con todo nuestro corazón. Amar a Dios implica entonces un sincero y anhelante deseo continuo de obediencia. Si me amáis, dijo el Señor Jesucristo, guardad mis mandamientos. ¿Cómo yo sé que estoy amando a Dios? Bueno, estoy guardando sus mandamientos. El que tiene mis mandamientos, dijo Jesús, y los guarda, este es el que me ama. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Cómo sé yo realmente que amo a Dios? ¿Cómo? Cuando guardo su palabra. Amar a Dios con toda nuestra alma significa que nuestro mayor deleite y placer es amar a Dios, es decir, con el salmista, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Así, de esta manera, apasionadamente, hermanos.
Nuestro amor a Dios debe ser integral, completo, total, absoluto. Nada debe interponerse y cualquier cosa que se interponga entre medio, debemos quitarla del medio. Falta pasión por Dios. Falta pasión por Cristo. Es una profunda devoción por Dios. Y de esa manera se expresa la verdadera lealtad a este Dios tan grande, incomparable, maravilloso. Amar a Dios con todas nuestras fuerzas es usar todas nuestras energías, todas nuestras energías. Después de todas las horas de trabajo de cada uno de ustedes, después de toda la jornada laboral, nos sentamos en la casa, nos tomamos un café porque queremos descansar de lo que significó el colocar nuestras energías a servicio de nuestro trabajo. Todas esas energías que nosotros gastamos, donde sea que estemos, haciendo lo que sea que hagamos, debe ser en primer lugar para honrar a Dios. Hacer nuestro trabajo bien pensando en de qué manera Dios puede ser glorificado mejor. Los estudiantes cuando van y realizan sus exámenes deben realizar sus exámenes pensando en no el beneficio que van a lograr a través de ellos, sino que a través de ellos puedan manifestar también parte del carácter de Dios allí, siendo honestos. Y su rendimiento deben primeramente ofrecerlo como un sacrificio a Dios. El esfuerzo y el trabajo de cada uno de los hermanos debe ser una ofrenda a Dios, en primer lugar y sobre todas las cosas. Lo mejor de nuestras capacidades y facultades deben traer gloria a su nombre. En cualquier trabajo que hagamos debemos hacerlo con excelencia, no para buscar reconocimiento, sino para mostrar por medio de ello nuestro amor a Él, dedicar a Dios todo lo que hacemos. Eso es amar a Dios. Y hermanos, había un momento donde ninguno de nosotros amábamos a Dios. Había un momento donde cada uno se apartó por su camino, como dice Isaías, e hizo su propia voluntad. Había un momento donde nuestro corazón estaba mirando y colocándose nuestras emociones y nuestros deseos y anhelos en las cosas de este mundo pasajero. Pero el Señor en su gracia vino un día. Descendió su gracia sobre nuestro corazón y nos dio una vida nueva, un nuevo corazón. Y entonces entendimos quién era el Señor, cuál era nuestra condición y nuestra necesidad. Y llegamos a los pies de Cristo por gracia. Desde allí en adelante comenzamos a caminar una nueva vida. Pero hermanos, no debemos vivir una vida religiosa, superficial, sino una vida integral, entregada a este Dios que se revela en su palabra. Este es nuestro Dios. Este Dios, entonces, no solo nosotros debemos conocerlo, sino que el conocimiento debe llevar a amarlo con todo nuestro ser. No hay otra posibilidad. Es imposible conocer a Dios y no amarle. Amar a Dios implica entonces también obedecer a Dios. ¿Qué hacemos como iglesia? ¿Qué hacemos como creyentes individualmente considerados cada uno de nosotros? ¿Cómo estamos viviendo nuestro cristianismo? ¿Estamos entendiendo qué significa este único Dios verdadero que ha querido venir a tener relación con nosotros siendo tan pequeños e insignificantes? Así como Israel era el pueblo más insignificante de la tierra y Dios lo escogió para manifestar su gloria a través de ellos, nosotros también somos los más insignificantes de la tierra, lo necio del mundo, lo menospreciado del mundo, lo vil del mundo, lo débil del mundo. Eso somos nosotros. Pero el Dios grande, glorioso, perfecto, santo, justo, extraordinario, incomparable, viene y dice, yo quiero tener una relación con este. Y nos quedamos abrumados ante esa realidad. ¿Cómo puede ser, Dios? Tú eres muy grande. Tú eres muy santo. Pero Dios dice, sí, quiero tener una relación contigo. Ahora, ante eso, ¿cómo respondemos?
¿Cuál va a ser nuestra respuesta personal? ¿Cuál va a ser nuestra respuesta congregacional? Hermanos, no podemos quedarnos insensibles ante la verdad de Dios. No podemos. No podemos seguir viviendo un cristianismo ritual. No, nuestro cristianismo tiene que ser apasionado por este Dios. Oye, iglesia, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y de todas tus fuerzas y con todas tus fuerzas. No hay otra posibilidad. Un llamado a confesar que creemos en un único Dios verdadero y un llamado a amar a ese único Dios verdadero. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra, Señor. Es increíble que tú nos ames, es increíble. No podemos llegar a comprender cómo quisiste venir a buscar a criaturas insignificantes como nosotros. Y de alguna manera también incomprensible, Señor, tú quisiste tener una relación con nosotros mientras nosotros caminábamos nuestra propia senda, haciendo nuestra propia voluntad. Giraste nuestra vida en 180 grados, nos volviste hacia ti. Y ahora, Señor, entendemos, a través de Jesucristo y su obra perfecta en la cruz, que tú no quieres que nosotros estemos jugando a ser cristianos, sino viviendo nuestro cristianismo, no solo confesando que tú eres el único Dios verdadero, sino que amándote con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser integralmente. Bendice a mis hermanos y danos de tu gracia, Señor, para que eso sea una realidad. Padre, perdónanos. Perdónanos cuando hemos invertido mucho tiempo, quizás, dando todas nuestras fuerzas, nuestro sacrificio para cosas perecibles, sin considerar que todo nuestro trabajo y todo lo que hacemos debe ser una ofrenda de gratitud a aquel que murió y resucitó por nosotros. Señor, por favor, transforma nuestro corazón y llévanos a amarte como respuesta a tu amor por nosotros. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.